Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Perfecto, bien. Bueno, mi nombre es Alberto César Onaja, soy miembro del Consejo Directivo de la Asociación Japonesa en la Argentina. Esta institución es la más antigua de la colectividad funcionando en el país. Nacimos en 1916, así que justo era el año del centenario de la celebración de la independencia en la Argentina. Así que la Asociación Japonesa en la Argentina y la República transitamos ya 104 años caminando juntos. Nuestra finalidad, esta institución, es la de divulgar la cultura japonesa y tratar de acortar y entrelazar lazos entre ambas culturas, ambos pueblos. No solamente en lo cultural, en lo social, en lo educativo. Esta locura de pandemia que nos viene azotando ya desde marzo de este año nos obligó a hacer una serie de actividades para no perder contacto con los asociados y con toda la gente que tiene interés en todos los temas relativos a Japón. Así que desde hace unos cuantos meses venimos realizando una serie de charlas. Este encuentro es la última charla de este año y probablemente probablemente no, seguramente el año que viene vamos a continuar con otra serie de charlas en el cual a su debido momento les va a llegar la información. Bueno, la charla de hoy la va a dar el licenciado Julián Barsavsky. Julián es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, ha publicado medio millar de crónicas en National Geographic, en Anfibia, en Página 12, Clarín, La Nación, en Infobae, o sea, en los principales medios del país y revistas culturales de importancia también. Estuvo en Japón y a raíz de su viaje escribió un libro que se llama Japón desde una cápsula. Previamente estuvo en Corea, donde también es coautor de un libro que se llama Dos caras extremas de una misma nación. Y yo estuve charlando un ratito con Julián hace un par de días y le consulté cuál era su interés por Japón. Él me comentó que supongo que habrá sido en este viaje a Corea que por una cuestión de cercanía se acercó a Japón y le resultó muy interesante, a lo cual él quiso volver. Pero no es que volvió inmediatamente por una cuestión turística, sino que le pareció interesante lo que encontró y se preparó para volver a Japón. Así que en su preparación hizo un seminario con nuestra amiga y conocida Marian Moya, amiga de la Asociación Japonesa y del Archivo Histórico de la Colectividad. Ella, Marian, que fue la que dictó el seminario donde participó Julián, es antropóloga del agua también, y tiene un doctorado en Sociología en la Universidad de Rikyo en Tokio, en donde fue becada y se recibió de doctor en Sociología. Así que Julián se preparó con todas las armas para volver a Japón y sacarle el mayor provecho posible. El libro que escribió, mejor dicho, la presentación de hoy, basado supongo que en el libro, el tema de hoy es Japón, robótica, shintoísmo, confucianismo y hoteles cápsula. El tema es de lo más diverso, muy divertido aparentemente, y va a resultar muy interesante. Leí un poquito sobre la crónica de este libro y vi que Julián hace mucho hincapié en algunos aspectos de este filósofo coreano que está tan de moda, que es Byung-Chul Han. Recomiendo leerlo, porque realmente tiene unas concepciones bastante actualizadas, ¿no? de la teoría Foucaultiana de que muchos han leído. Así que me va a resultar interesante ver su combinación de su visión de Japón y de Corea con las ideas de Byung-Chul Han. Yo como agregado diría que me interesa mucho, he leído algunos libros de Han, y lo asocio un poco con François Dubet, que habla de algo similar, no en los mismos términos, desde la parte de la educación, y yo haría una trilogía de todo esto que estamos hablando, de Yuval Noah Harari, con su Homo Deus, donde habla también de esta modernidad y de este post-neoliberalismo
en donde no sabemos dónde vamos a parar. Pero bueno, va a ser muy interesante la charla hoy de Julián, donde nos va a introducir en todos estos temas. Bueno, Julián, todo tuyo. Tenemos 28 participantes. Muchísimas gracias a todos los asistentes y también a la Asociación Japonesa. Alberto, hoy no vamos a hablar de la obra de Byung-Chul Han, a pesar de que el libro es una aplicación a fondo, ¿no? El libro Japón es una cápsula, es una aplicación a fondo de la obra de Byung-Chul Han y sus análisis de la sociedad digital, porque es una charla de 1 hora y media. Elegimos otro perfil. Pero sí lo vamos a encarar desde el punto de vista también filosófico y antropológico. Yo elegí volver a Japón y dedicarme a recorrer todo el país para mirar la robótica, la sexualidad, la virtualidad, anclado, entre comillas, en hoteles cápsulas de todo el país. Porque me había dado cuenta, en un primer viaje, que ahí yo tenía una sociedad, una micro sociedad japonesa, comprimida en un edificio de 7, 8 pisos, y yo estaba conviviendo, ¿no? con ese salarimán, trabajador de traje y corbata, y diversas clases de japoneses, de diversas edades también. ¿Qué mejor que vivir adentro de un vecindario vertical, que es la creación arquitectónica más japonesa que uno puede imaginarse, por lo menos la moderna? Moderna entre comillas. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Cuando llegué al primer hotel cápsula donde me alojé en Japón, en Osaka, ¿no? En el barrio de Shinsaibashi, entro, se abren las puertas automáticas de vidrio, doy 3 pasos y un señor desde el mostrador me grita ¡Stop! ¿No? Alarmadísimo. Yo me detengo, ¿qué pasa? Digo, los zapatos, me dice. Ah, perdón. ¿No? Primero y principal, ¿no? Sacarse los zapatos. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, muy bien. Sí. Primer paso es sacarse los zapatos, ¿no? Donde termina, donde empieza el suelo de mármol, ahí ya no se puede pisar. Hay un locker muy chiquitito donde uno ya tiene la llave, mete los zapatos, cierra, saca la llave, va al mostrador, hace el check-in, ¿no? Fíjense el procedimiento preestablecido. Entrega la llave, le dan otra llave para un locker más grande, para poner sus pertenencias, paga, ¿no? Le dan un número de cápsula, ¿no? No hay llave, porque las cápsulas no tienen llave, ¿no? Las cápsulas son, digamos que nichos en las paredes, ¿no? En 2 pisos, uno va avanzando por un pasillo donde hay 2 paredes, ¿no? Un corredor largo donde solamente hay cápsulas, ¿no? Metafóricamente, a mí me recordaba mucho a una vez que caminé por los subsuelos de la Chacarita, donde había nichos, solo que ahí había 7 nichos en la Chacarita, acá habían 2 pisos, ¿no? El tamaño era el mismo, exactamente. Graciosamente uno podría decir, es como dormir en un tomógrafo, y un poco, hay tomógrafos más grandes que una cápsula y tomógrafos más pequeños que una cápsula. Lo primero que sucede cuando uno entra ahí, sobre todo si es extranjero, es que le dan un papel escrito con las reglas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Primer rasgo de una sociedad de raíz confuciana, ¿no? Las reglas están claras y preestablecidas de antemano para mantener el wa, la armonía. Puntos suspensivos con esto. Después vamos a entrar en el confucianismo, pero les subrayo. Lo primero que sucedió es que me dieron las reglas de comportamiento en mi idioma, pues todo está rigurosamente calculado, racionalizado, para garantizar el funcionamiento perfecto de este sistema habitacional donde tenemos que convivir acaso 300, 400 personas en una noche, ¿no? El hotel puede estar lleno y no vuela una mosca, hay un silencio de catedral. Entre las reglas dice que el celular tiene que estar, por supuesto, silenciado todo el tiempo. Dormí 35 días en cápsula, no escuché a uno solo, no que hable, que no se le escape un bip siquiera de un mensaje recibido. Vaya si se cumplen las reglas. El papel dice que el check-in es a las 10 de la mañana, check-out es a las 10 de la mañana, vos tenés que irte sí o sí, tenés que levantar campamento completo, tenés que llevarte todo, ¿no? Vos así te vayas a quedar un mes, no podés dejar nada. 2 p.m. se abre el check-in, ¿no? Para poder entrar. Yo no soy madrugador, todas las mañanas 9:30 venía un señor de limpieza y me golpeaba fuerte, wake up, levántese, váyase. Algo que normalmente no sucede, porque un japonés común, primero que se van a trabajar tempranísimo, pero además cumplen las reglas sin necesidad de que lo anden controlando, ¿no?
Otra regla de oro ahí adentro es andar descalzo. Siempre todo esto es en función de una limpieza escrupulosísima que hay dentro de los hoteles cápsulas. Fui a muchos y eso era unánime prácticamente, ¿no? Descalzo. Vos no podés estar con calzado alguno, es decir, ya sabemos que lo dejaste afuera, pero yo llevaba mis ojotas para ir al baño, obviamente. Pues no. En el baño está tan limpio que no se te ocurran ponerte ojotas, pero la zona de mingitorios, digamos que uno por lo menos por desconfiado se las quiere poner. ¿Qué pasa? Hay alineadas toda una serie de ojotas comunitarias antes de entrar a la zona de mingitorios del baño, ¿no? En la parte donde uno se lava la cara, las manos, uno está descalzo obligatoriamente, y eso está impecable, ¿no? Claro, yo no estoy acostumbrado a andar descalzo, así como se dejen los zapatos afuera de una casa japonesa común. Yo tengo mucho curva en el pie y me dolían los pies después de varios días, ¿no? Por apoyarlos. Y empecé a usar mis ojotas, que están limpias, ¿no? Y yo consideraba que bueno, que no estaría rompiendo la limpieza, pues inmediatamente vinieron a decirme, señor, usted muy, digamos, respetuosamente, le dicen, usted tiene que sacarse las ojotas. Entonces, uno entra, ya tiene ascensor para hombre y para mujer, porque hay pisos para hombre y pisos para mujer. Entonces tenés un signo como de baño, indicando cuáles son los ascensores correctos. Y tenés, por ejemplo, una biblioteca de manga. En este de Osaka hay una biblioteca, una sala enorme con reposeras para recostarse a leer manga, ¿no? Yo los conté porque eran estantes regulares, todos llenos, había 28 estantes, había 9.280 libros de manga, es decir, historietas. No había una sola novela escrita, 100% manga. Las colecciones, ¿no? Tienen 20, 30 capítulos, yo observé, nadie se le había ocurrido robar uno solo, ¿no? También hay cámaras, ¿no? De todas maneras. El hecho es que uno está ahí dentro en una especie de, casi que de búnker nuclear, porque no hay contacto con el exterior, no hay ventanas, ¿no? Es muy raro encontrar algún sector en un hotel cápsula que tenga ventanas. Por lo tanto, hay una sensación de que el tiempo no transcurre, es decir, no hay una mañana, un atardecer o una noche, ¿no? La luz es uniforme todo el tiempo, ¿no? Incluso, estando yo allá en uno de los viajes, el señor Kim desde Corea del Norte tiró uno de esos misiles que caían arriba del mar de Japón y no pasó muy lejos, pasó apenas un poco más al norte de Tokio, es decir, pasó por arriba de mi cabeza un misil. Y bueno, yo pensé, bueno, si acaso uno de estos misiles cayera mal, acá probablemente esté bastante seguro, porque estoy como herméticamente cerrado, ¿no? Lo pensé un poco en chiste, un poco en serio. El hecho es que uno ahí puede, si quiere, pasarse la vida a monedita. Ahí tiene lavarropa, secarropa, porque claro, uno llega con lo puesto, por lo tanto, el armario para guardar mi valija mediana no servía, porque era alto, pero así angostito, no entraba. La gente va con un maletín, a lo sumo, normalmente. Entonces, ahí mismo podés comprar una camisa blanca, una corbata, un calzoncillo, lavar, secar, planchar. Tenés toda clase de comidas frías y calientes, helados, pero no te digo 3, 4, 5 helados. Yo los conté, había 17 variedades de helados. De bebidas había como 35 y de cigarrillos 14, ¿no? Vaya sofisticación. ¿Cómo está todo tan perfectamente preplanificado para que vos puedas vivir ahí? Porque de hecho hay gente que vive, es lo inusual, ¿no? Pero hay gente que vive ahí, gente que por ahí está muy sola y que desea socializar y tiene su casa, pero van ahí o el fin de semana o se instalan meses o porque no soporta al marido. Conocí casos ahí, ¿no? De señoras que se habían ido a vivir ahí porque estaban cansados del marido y cada tanto iba a la casa a cambiar la ropa. Tiene unos sillones masajeadores a monedita, máquina para cambiar, obviamente billete por monedita, y comidas, bueno, los ramen encargados a un señor que cocina, pero sobre todo las vending machines, ¿no? Las máquinas de comida, jueguitos electrónicos. Es un lugar para pasarla muy bien, aparentemente, ¿no? Muy placenteramente, porque todo hotel cápsula acá, todo hotel cápsula que se precie tiene su onsen, no puede no tenerlo, si no es para turistas, ¿no? Entonces, es un spa también el hotel cápsula, es un lugar de relax, precisamente. Pero fíjense que
en un país donde hay, por ejemplo, cementerio cápsula, ¿no? Hay edificios, ¿no? Edificios cementerio, como es un país muy pequeño, para colmo montañoso, ¿no? Una altísima densidad de población, especialmente en Tokio, la mancha urbana más grande de la Tierra, con la mayor densidad poblacional urbana de la Tierra, ¿no? Tenemos cementerio cápsula donde, robotizado, donde uno llega, solicita y viene a través de una cinta transportadora la cápsula con los ancestros para rendirle culto y respeto. Donde también tenemos estacionamiento cápsula, eso llama muchísimo la atención. Uno va por la calle y ve un edificio que no tiene paredes y es como un esqueleto de metal robotizado, donde uno deja el auto abajo, gira así, porque hay una cosa circular, lo mueven así y lo suben, tac, 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 el auto va, viene, uno aprieta el botón y va, deja su auto, recibe su auto. Entonces, ¿qué es el hotel cápsula? Es ni más ni menos que la solución, la pragmática solución hotelera a la falta de espacio en las grandes ciudades japonesas, donde va un salarimán que acaso hizo muchas horas extras y que tiene que volver a trabajar muy temprano y que tiene que descansar bien y relajarse y que si acaso tiene 3 horas de tren a su casa se le va mucho tiempo o si lo perdió ya no puede pagar un taxi porque son muy caros. Lo práctico, lo funcional es irse a 2 o 3 cuadras de la oficina a dormir en un hotel cápsula. Ahora bien, uno se pregunta desde una mirada occidental, digamos, incluso ingenuamente etnocéntrica, ¿en qué cabeza cabe dormir en un tomógrafo, dormir en un nicho? ¿No? Todo el mundo me pregunta inmediatamente la claustrofobia. Pues en mi caso, yo no la sentí. Claro, uno no está herméticamente encerrado, ¿no? La puerta es una cortinita como de bambú que uno la baja y la sube, ¿no? Yo puedo arrastrarme y salir inmediatamente si quiero. Yo no sentí el menor encierro, mido 1,87, me quedaba espacio de sobra, puedo estar incluso sentado sin chocarme la cabeza, no puedo abrir los brazos, ¿no? Ahí no hay nada, es el espacio puro, esencial para dormir. Entonces, uno se pregunta como occidental, ¿pero en qué cabeza cabe? ¿Cómo se les puede ocurrir una cosa así? ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra, pero que además funcione? Hay 176 hoteles cápsula en todo Japón, y ahora se están desplegando por el mundo, pero ¿cómo puede ser que eso funcione? ¿No? Yo mismo me lo preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa tan...? Porque no hay nada en el mundo que se le parezca, probablemente. ¿Acaso el iglú de los esquimales? Hasta eso es más grande. Yo me dije, apliquemos, digamos, de alguna manera el método de Michel Foucault, ¿no? De construir históricamente hacia atrás lo que uno ve en el presente. Dije, vamos a leer la arquitectura tradicional japonesa, a ver cómo han dormido en los últimos 2000 años los japoneses. Ahí puede haber alguna clave. Yo sospeché, mejor dicho, que esto no podría ser tan, no podría ser tan disruptivo. Esto debería estar empalmando con algo que ya preexistía. Lo sospeché. Método a la historia. Me puse a leer arquitectura tradicional japonesa y rápidamente lo encontré. ¿Qué encontré? Que la habitación de la casa tradicional japonesa de madera, un poco elevada sobre pilotes, con paredes internas que son puertas corredizas con puerta de papel de bambú, con ambientes que son intercambiables, el espacio asignado para el dormir, para el descanso. De hecho, yo dormí en un monasterio budista en Koyasan y dormí en una habitación así, tradicional japonesa. No es otra cosa que un espacio totalmente vacío, despojado de todo, casi zen, con colores pastel claritos, donde no hay una silla, no hay una mesa ni mesita, no hay un solo adorno, no hay absolutamente nada, salvo un apenas perceptible tatami en el piso, que sobresale muy poquito y que se diluye porque es del mismo color claro. Entonces, en el occidente, ni el hotel más barato que pueda haber en Buenos Aires no va a tener una mesita, no va a tener una cama, no va a tener, así sea, un cuadrito de un florero más despintado que pueda haber. Un mínimo esfuerzo por agregar algo siempre va a haber, ¿no? ¿Y por qué en un hotel cápsula no? Pues porque en una habitación tradicional japonesa tampoco. Eso es lo normal, eso es lo común. ¿Qué es el hotel cápsula? Es ni más ni menos que el tatami al cual le han recortado el borde por una cuestión de practicidad funcional. En la casa tradicional japonesa el espacio se mide en tatamis. Nosotros lo medimos en metros cuadrados. Ellos lo miden en tatami, que son
rectángulos cuadrados, ¿no? Es la unidad mínima de medida de la arquitectura japonesa instalada ahí como espacio práctico para dormir. Funciona, sirve. Y esto tiene un link con la adaptabilidad al cambio del taoísmo, pero no vamos a entrar, o sí, podemos entrar ahora, ¿por qué no? Hay algo que trata, por ejemplo, Byung-Chul Han en su libro Shanshai, efectivamente, que tiene que ver con el no esencialismo de las culturas del este de Asia, ¿no? El este de Asia, por supuesto, está milenariamente interconectado. Hablar de China en lógicas de pensamiento, hay coincidencias con el Japón, con la península coreana, con la península vietnamita, ¿no? Porque fue la cultura china la gran potencia, ¿no? Económica, tecnológica, ¿no? e intelectual de la zona, a pesar de que los chinos nunca conquistaron Japón, los intercambios fueron permanentes, ¿no? De hecho, el confucianismo como teoría china fue aplicada como teoría de Estado, no solo en los reinos, en los imperios japoneses, sino también coreanos, vietnamitas, ¿no? Y por lo tanto también el taoísmo. El taoísmo, de alguna manera, ¿no? que viene de Lao Tse, ¿no? Que era otro pensador, otro filósofo, contemporáneo de Confucio, en el Tao Te Ching plantea Lao Tse, recopila, ¿no? Son recopiladores, no son creadores estos filósofos. Recopila lo que está en el ambiente, ¿no? La forma de pensar, la concepción del ser, ¿no? El Tao significa, es un gran vacío universal donde habitamos, donde están las cosas, ¿no? La tierra, los árboles, nosotros, un gran vacío universal que por sobre todas las cosas está en armonía, ¿no? ¿Le podemos poner el símbolo del Yin y el Yang? El símbolo del Yin y el Yang lo ilustra muy bien, ¿no? Es un círculo donde hay una línea fluida que divide las dos mitades, no es una línea recta, tajante, donde además el blanco entra en el negro a través de un puntito y viceversa, ¿no? Es algo que está totalmente mezclado, y esa es un poco el esquema metafórico de la forma de pensar en el este de Asia, donde los opuestos son complementarios. Nosotros que venimos de la tradición griega, aristotélica, nos basamos en el principio de no contradicción aristotélico, ¿no? Una cosa no puede ser y no ser a la vez. El blanco es el opuesto por el vértice al negro, y los opuestos no se cruzan realmente, están realmente alejados en las antípodas. En la religión esto se ve muy claro, uno puede ser budista y católico a la vez. Uno puede ser budista y además confuciano, a pesar de que el confucianismo en realidad es una teoría ética que fue deificada, y uno puede ser taoísta también, y uno puede ser shintoísta, y la religiosidad popular al fin y al cabo es una sola, ¿no? Es esa mezcla que nosotros con nuestro pensamiento estanco occidental lo vemos contradictorio, lo vemos ilógico. Un católico o un judío, que son las mismas tradiciones, ¿no? La judío-cristiana, no puede ser budista, ¿no? Te dicen, o sos una cosa o sos la otra, ¿no? O derecha o izquierda, o blanco o negro. Así no funciona el pensamiento del este de Asia, basado en el taoísmo y en esa idea de que hay una armonía complementaria entre los opuestos, gente que de alguna manera se adelantó a la teoría de la gravitación, ¿no? Porque el universo también está, hay fuerzas opuestas, pero que se mantienen, que no chocan, ¿no? Esa es la gravedad. Por eso los planetas flotan y orbitan uno alrededor del otro, según la fuerza que tengan, pero están en equilibrio. Entonces, en ese equilibrio, en esa armonía universal, hay una gran disonancia, y ese es el hombre, ¿no? La aparición del hombre, porque es evidente que tenemos problemas, sufrimos individualmente, ¿no? A través de la psicología, tenemos conflictos familiares, conflictos con el vecino, conflictos imperiales, invasiones, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto taoísta aparece Confucio, otro pensador, no un místico, que dice, tenemos que tratar de ver cómo hacemos los hombres para empezar a entendernos, para poder estar en armonía, para eliminar el conflicto permanente en el que estamos y no romper esa calma espiritual y existencial del ser y del universo, ¿no? Entonces él crea todo un código ético de comportamiento que va a traer como consecuencia, pensaba él,
matizar los conflictos, ¿no? Ir hacia la armonía. Por eso él, por un lado, planteaba la necesidad de seguir muy profundamente todo lo que es la ritualidad religiosa para complacer a los dioses, justamente porque los tsunamis, los terremotos, eran reflejos de molestia de los dioses ante actos nuestros, probablemente, ¿no? Y eso es común a otras religiones. También, dice, él hace un culto muy fuerte, no solo también a los ritos, sino a las reglas sociales impuestas desde arriba a través de una sociedad meritocrática en cuya cima tiene que estar el hombre más ilustrado, ¿no? Hay un culto al estudio en el confucianismo, y entonces el más ilustrado, por supuesto, es quien más estudió, pero también el más anciano. El anciano tiene mucha autoridad en ese mundo confuciano, donde las relaciones sociales están marcadas por la jerarquía. Vos tenés que respetar rigurosamente esas jerarquías. En la medida en que todo el mundo respete las jerarquías y las reglas, no va a haber conflicto. Ese es el planteo de Confucio hace 2600 años, ¿no? Hoy es una teoría muy conservadora, pero así se ha pensado y así en gran medida se sigue pensando en esa parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso yo quería marcar esta diferencia entre el pensamiento esencialista occidental y el pensamiento no esencialista, muy adaptable a los cambios. Como no hay purezas, como no hay esencia, la esencia platónica es un sustrato, el sustrato de las cosas, sólido, invariable, y que si lo variamos, esa cosa deja de ser lo que es, ¿no? Perdió su esencia, es impura. Como no hay un pensamiento esencialista en el este de Asia, se adaptan mucho más rápido que nosotros a los cambios, por eso se adaptan mucho más a la tecnología, dice Byung-Chul Han, se adapta mucho más a la virtualidad, porque no hay una oposición, la virtualidad nos da a veces terror, ¿no? Pero eso es de mentira, eso es digital. Allá no, ¿no? Si funciona, si es práctico, si viene a solucionar algo, sirve. Así como el budismo entró hace unos 8 siglos desde China y se mezcló con el shintoísmo, donde en el shintoísmo la muerte es uno de los grandes pudores, uno de los grandes terrores, y vino el budismo a dulcificar con una buena noticia, ¿no? Que existe el paraíso en la tierra, que además somos inmortales, perdón, existe la reencarnación, o sea, la inmortalidad del alma. Vino a suavizar los terrores que tenía el shintoísmo, y fue abrazado, y se mezcló, ¿no? Se sincretizó, se adaptaron a lo nuevo perfectamente, de la misma manera que se adaptan a las nuevas tecnologías mucho más rápido que nosotros, a la robótica, y por lo tanto también a la falta de espacio y a la solución práctica del diseño de una caja de zapatos ampliada, ¿no? Es el diseño reducido a su mínima expresión, pero que funciona. Por lo tanto, bienvenido sea. Entonces, si pensamos que ni les chocan mucho los cambios y que además la habitación cápsula no es tan distinta a lo que habían visto o a lo que venían durmiendo sus antepasados y quedó incorporado a través de inconsciente colectivo, no hay ningún choque, es complementario, bienvenido sea. Acá todo el mundo te dice, qué horror, el hotel cápsula. Allá no es ningún horror, es maravilloso, ¿no? Esto muestra las diferencias de pensamiento, y hay otro ejemplo, el templo de Ise, el templo más sagrado del shintoísmo. Esto también es Byung-Chul Han. Al fin y al cabo lo terminamos nombrando, Alberto, a Byung-Chul Han. El templo de Ise, en Japón, es de madera, por supuesto, y para que, por razones lógicas, no queda otra cosa que tirarlo abajo y volver a construirlo cada tanto, porque la madera se pudre. El occidente construye en la piedra, una cultura que viene arquitectónicamente desde la piedra. Japón, particularmente, muy boscoso, mucho más práctico, ¿no? Es mucho más maleable la madera. Su arquitectura tradicional es de madera, ¿no? Pero la madera hay que ir cambiándola. Entonces, ¿qué hacen? El templo de Ise, por tradición, cada 40 años se tira abajo, se renueva toda la madera y hacen uno nuevo. El templo de Ise era Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Una organización cultural con mentalidad, digamos, occidental, ¿no? Las cosas son blanco o negro, hay categorías y las categorías no se deben mezclar, y, por supuesto, con una mirada etnocéntrica. Les dice en determinado momento, supongo que habrá sido un francés, ellos van y controlan que se mantengan, ¿no? los reglamentos, lo que dice el reglamento que determina que una obra es
esencialmente la misma, ¿no? Y que no es trucha. Shanshai, el libro de Byung-Chul Han, significa trucho en chino. Entonces vino probablemente un francés y le dijo a las autoridades del templo: señores, ustedes me están engañando, este templo no tiene 1600 años, tiene 40. ¿Cómo? Le dicen el monje, de ninguna manera nos está ofendiendo profundamente. Y efectivamente que lo estaba ofendiendo. Esto fue un choque de cosmovisiones. Este templo tiene 1600 años y mírelo, está perfecto, exactamente igual al original que se hizo hace 1600 años, solo que le hemos cambiado la madera. Si estuviese derruido, medio destruido, ya estaría justamente perdiendo su esencia, un concepto que no existe en ese mundo, pero no sería realmente un templo, no sería realmente el templo. Este es el templo porque la forma está perfecta. Para ellos que la forma esté perfecta, digamos, es que mantiene la esencia. Para la visión occidental, tiene que tener la materia, no solo la forma, ¿no? La reliquia, cuando se restaura una obra arqueológica en la piedra, marcan, ¿no? A veces, esta piedra es verdad, es la original, y esta la agregamos porque se perdió. La marcan de otro color para que se sepa, para que no les metan gato por liebre, digamos. Lo acusaron a los monjes shintoístas de meterles gato por liebre, para decirlo, digamos, graciosamente. No hubo acuerdo y lo tacharon de la lista. No entendieron la concepción, evidentemente, y no pudieron, a pesar de ser una organización cultural muy respetada, no pudieron ver la circunstancia desde la perspectiva japonesa. Creo yo que es un grave error. Entonces, volviendo al Hotel Cápsula, ¿no? En tanto diseño profundamente japonés, no puede no tener un onsen, precisamente, ¿no? El spa, ¿no? Que está en el subsuelo, generalmente con piscinas piletas de muy caliente a muy chiquitita, a muy fría, de muy caliente a muy fría, extremadamente fría y extremadamente caliente. Yo no me puedo meter en ninguno de los dos extremos. Donde, además, ahí se puede observar precisamente la presencia, a través de inconsciente colectivo ancestral, del shintoísmo en el Japón más moderno, ¿no? Porque es un diseño muy moderno del Japón, ¿no? El Hotel Cápsula. Nació en 1979, en Osaka, precisamente. Ayer nomás, en términos históricos. A mí me llamaba la atención algo, ¿no? Yo, en tanto occidental práctico, yo me baño rapidito, en 5 minutos, y me voy. Y yo tenía más tiempo que estos salarimán que tenían que ir corriendo a la oficina, a trabajar acaso, con mala suerte, 12 horas. Y sin embargo, yo veía que ellos se tomaban hasta media hora para bañarse, o más incluso, ¿no? Ahí el baño es colectivo, por supuesto, todos desnudos, y hay sillitas así chiquitas, ¿no? Banquitos contra la pared, espejo, duchador de mano, shampoo, acondicionador, piedra pómez, espuma de afeitar, maquinita de afeitar, todo descartable, ¿no? Todo está a mano, práctico, sobre todo es un canto a la practicidad del Hotel Cápsula. Y además cepillos para limpiarse, ¿no? Cepillos largos. Yo veía que, por ejemplo, agarraban y se pasaban fuerte y largo tiempo por la espalda, por la planta de los pies. Yo decía, wow, qué obsesión con la limpieza, ¿no? Y se supone que estos señores están muy apurados. Vienen acá justamente para racionalizar el tiempo. ¿Cómo es que se toman tanto para bañarse? Y después, una vez que están escrupulosamente limpios, se meten en las piletas que tienen la función más bien es de relajarse, ¿no? Es un espacio donde realmente no se hace nada. Ni siquiera hablan entre ellos prácticamente, ¿no? En todo el hotel, pero tampoco ahí, ¿no? Hay dos personas que están uno frente a la otra, pero están como una sensación, como un espacio de meditación zen, en gran medida, ¿no? Pero entonces, cuando me puse a estudiar más a fondo el shintoísmo, me he dado cuenta que uno de los pudores más arraigados en esa religión originaria animista japonesa es el de la limpieza, que la limpieza no solamente en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual, ¿no? Los malos actos, o los actos deshonrosos, cuando no cumplís las reglas que te corresponden en tanto sociedad confuciana, cuando no obedeces a tus padres, cuando no obedeces a tu jefe, cuando no obedeces a tu hermano mayor, cuando no obedeces a tu profesor, cuando si sos mujer no obedeces al marido, en muchos casos, en otros no, estás, digamos, rompiendo las reglas, estás actuando deshonrosamente. Cuando un samurái no comete un seppuku o no cometía un seppuku cuando le correspondía, por haber perdido, etcétera, ¿no?
uno mancha su honor, ¿no? Mancha su honor. Entonces y el honor puede ser limpiado, ese es el asunto, ¿no? Puede ser limpiado en esa cultura. Y fíjense, por cierto, que a la entrada de todo templo shintoísta hay un estanquecito donde uno con un tarrito de bambú se lava las manos, se lava la cara. Muchas veces, en el pasado también los onsenes, los baños tradicionales estaban cerca, porque había que entrar escrupulosamente limpio al templo físicamente para después quizás bien limpiarse espiritualmente, ¿no? Entonces, esa que a nosotros nos puede parecer obsesión, pero porque allá es la normalidad, por la limpieza, por la elegancia, por la pulcritud, viene del pudor, uno de los pudores más arraigados del shintoísmo. Entonces, todo esto tiene por lo menos 2000 o 3000 años, ¿no? Esto ha sido lo normal, no les entra en la cabeza la suciedad, que alguien tire un papel en el piso. Por eso yo he visto acá japoneses sacando fotos a papeles tirados en el piso en Buenos Aires, así como vemos allá que hay 200.000 personas cruzando por Shibuya todos los días y no hay un papelito en el suelo, ¿no? Lo natural para nosotros es lo opuesto para ellos, que lo opuesto es lo natural para ellos. Y esto tiene que ver precisamente con el shintoísmo. Entonces, cuando yo veo a estos señores en el onsen del Hotel Cápsula bañarse tan escrupulosamente, lo sepan o no, sea consciente o inconsciente, ahí detrás de eso subyace un ritual shinto de purificación, que estos señores, digamos que muy racionales, que tienen medido su tiempo, sus metodologías de trabajo, un poco a la manera occidental, ellos están haciendo un culto shintoísta de purificación cada mañana antes de entregarse a la jornada laboral, ¿no? Entonces, estas cosas también constituyen al Hotel Cápsula como reflejo del Japón moderno que siempre está enraizado en un pasado milenario. Eso fue lo más interesante para mí de Japón. Por eso me atrevo a decir que fue acaso el país más interesante al cual yo haya ido a trabajar, porque uno apenas se asoma en esa hipermodernidad, ¿no? El occidente en su imaginario, Japón es lo más moderno, lo más tecnológico, lo más top del mundo, en un punto sí, y en un punto, cuidado, porque uno se asoma, inmediatamente ve un pasado milenario, ve la presencia confuciana, la presencia shintoísta, la presencia del periodo Edo con el mundo samurái, que también es mucho más antiguo que el periodo Edo, pero el mundo samurái está omnipresente también, ¿no? El mundo samurái que se forjó a través de la incorporación del budismo zen para el autocontrol. No vamos a entrar en este tema igual, ¿no? Porque no nos da el tiempo. Entonces, en el Hotel Cápsula también vamos a observar el omotenashi, ¿no? Otro concepto muy japonés, que es el servicio radicalizado, digamos, desde nuestra mirada, en la perfección al cliente, ¿no? Pero esto es lo significativo. El omotenashi, que es ese adelantarse al deseo del cliente, está presente, no podría no estar presente en un diseño tan japonés como el Hotel Cápsula, pero lo significativo es que está presente en el hotel más barato de todo Japón. No hay nada más barato que un Hotel Cápsula, ¿no? En los casos del paso previo a ser homeless es un hotel, es el Cápsula, ¿no? Hasta te quedan unas pocas monedas, vas al Cápsula. Después en la calle, es lo excepcional, ¿no? Pero igual, no hay hotel más barato que ese. Y ahí, desde nuestra mirada, nos atienden igual que en un 5 estrellas de acá. Eso es impresionante en Japón. Y eso también es otro rasgo confuciano, ¿no? Esa persona que está trabajando ahí está cumpliendo a cabalidad su función. En una sociedad confuciana, desde que naciste, te enseñan cuál es tu rol en la sociedad, cuál es tu espacio, y te enseñan desde el kindergarten a cumplirlo y a obedecer y a incorporar, digamos, que el sentido del deber. Vos tenés el deber de hacer bien y cumplir el rol que te toca en la sociedad, el que sea, en la escala que sea, y lo vas a hacer bien. Y eso lo ves, ¿no? El Monotenashi está en el hotel más barato de todo Japón, ¿no? No hay diseño más japonés que el Hotel Cápsula, y no podía haber nacido si no es en Japón, no podía haber nacido nunca en China, a pesar de que pueda haber una visión más adaptable a los cambios, porque también hay un trasfondo cultural taoísta, pero en China, si bien tiene mucha más población, el espacio sobra a sus anchas en todo el dragón rojo chino. Entonces, sí, fue una necesidad
¿no? Una solución pragmática a la falta de espacio japonesa, el hotel cápsula. De ahí me fui directamente al primer hotel de la historia atendido por robots cerca de Nagasaki, ¿no? En Sasebo. Uno llega, es un hotel, digamos, un 3 estrellas moderno, bonito, de acá, pongámosle, ¿no? Entro y ya hay unos robots chiquititos, había una orquesta sinfónica tocando la novena, ahí ven los videos, la novena sinfonía de Beethoven, perfectamente coordinados. Claro que grabaron, no estaban tocando. Ahí me atendió Shumeko, ahí la ven a Shumeko, ¿no? La recepcionista. A 3 metros prácticamente es muy difícil distinguirla, diferenciarla de un robot o de un humano. Uno no sabe muy bien. No puedo confundirme porque yo ya sé dónde estoy, pero si me agarran distraído en un shopping donde ya hay algunos robots, de lejos no me doy cuenta, ¿no? Y están empezando recién. O si no, te puede atender los velociraptores que están al lado, ¿no? Son robots que se mueven de manera permanente, irregular, que te siguen con la mirada, que te captan, que te identifican y por lo tanto te hablan, te saluda, vos te acercás y te dicen Welcome to Hena Hotel. Para hacer el check-in, por favor, ponga sus datos en la tablet, uno ya tiene la reserva, probablemente ya pagó, entonces ya una máquina que está al lado te emite una tarjetita, vos ponés la tarjetita en un carrito robotizado que hay al lado tuyo, el carrito lee cuál es tu habitación, apoyás la maleta y lentamente el carrito te va conduciendo a tu habitación, ¿no? Uno puede estar ahí 3 días y no interactuar con un solo humano empleado, ¿no? Entonces, llegás a la habitación, la llave es un lector facial, me llevó su tiempito, no fue fácil, nada es fácil, nada funciona del todo bien, si no estaría en todos lados. Y entonces reconoce la cara y a partir de ahí la cara es tu llave. Claro que si una chica sale, fue escaneada sin pintar, después sale a la noche, se pintó mucho y vuelve, a veces no la reconoce. Adentro tenés, por supuesto, el inodoro electrónico, robotizado, una entelequia en el Japón actual, donde ya tiene creo que casi 45 años y está en fácil la mitad de los hogares, pero para nosotros es una rareza, ¿no? Un inodoro todo lleno de botones, donde la taza está calentita, donde hay toda clase de chorritos, secadores, música, etcétera, ¿no? Después me asomo por la ventana y veo la cortadora de césped, fantasmal, cortando el césped del jardín. Acá ya existe ahora. Me asomo al pasillo y veo la aspiradora, también trabajando sola. Y lo más interesante es que en la habitación tengo a mi asistente personal, ¿no? Churi-chan, una gatita parecida a Hello Kitty con antenitas, con la cual establezco un nexo, ¿no? Me da compañía, es un affective robot, ¿no? Está para ayudarte y para entretenerte, ¿no? Ella, por supuesto, tiene... Ahora ya lo tenemos en el celular, en el fondo era Siri, no era otra cosa, y esto fue hace pocos años, ¿no? Donde yo le decía, cantame una canción, despertame a tal hora, prendeme la luz, prendeme la luz. Cuando yo me iba, después, ¿no? Porque fui al restaurante, ella apaga la luz, o mejor dicho, se apaga sola, ¿no? Y cuando uno entra, se prende sola. A la noche, cuando iba a dormir, le dije, Churi-chan, uno le dice Churi-chan, y ella como que se activa y te mira. Si no está en modo quiet, mirando contra la pared, apagada. Y uno tiene que decirle en inglés o en chino o en coreano. Bueno, apagame la luz, nada, apagame la luz, nada. No hubo forma, no me entendía. Y dije, bueno, se habrá desconfigurado, estará esperando que yo lo hable en japonés. La apagué con un switch que tiene en el piecito, la prendí y efectivamente ahí arrancó en japonés. O sea que no era ese el problema, peor. No hubo forma de que me apague la luz, dije, la apago solo. Empecé a investigar, no hay switch. En el hotel de robots no hay switch, precisamente. Resultado, en el lobby los robots estaban apagados directamente, ¿no? Es una cosa desoladora. El lobby está con las luces apagadas y los robots así como muertos. Siempre hay un ser humano atrás que está como de guardia que uno tiene que ir a tocarle la puerta. Pero ahora eran como la 1 de la mañana, yo ya había hablado con ese hombre, el hombre no sabía inglés, dije, no tuve ganas de ir a molestarlo. Resultado, en el primer hotel de la historia, el hipertecnológico, atendido por robots, yo terminé durmiendo con la luz prendida porque no pude hacer que el robot me apague la luz y yo mismo no podía apagarla. En el hotel de robots hay un restaurante donde uno puede ir a comer, que está en realidad en un parque de diversiones que está al lado, ¿no? Y donde no hay mozos, por supuesto. Hay, por ejemplo, un robot que te hace panqueques, agarra
destapa una botellita, echa el líquido, agarra 2 espátulas, le da por abajo para que no se queme, para que no se pegue, lo agarra después y le echa el líquido con la salsa, después lo dobla, lo empaqueta así, lo pone arriba en un plato, agarra el plato, se da vuelta y te lo da, ¿no? Uno antes puso la monedita, ¿no? 400 yenes o 500. ¿Qué pasa? También hay otro que hace tragos, muy bien, y hay otro que te sirve helado, que es lo más fácil del mundo. Pero no hay mozos, ni podría haberlos. En Tokio hay uno, pero en realidad son manejados por gente, por humanos discapacitados a control remoto y con rueditas. Pero eso no es realmente inteligencia artificial, ¿no? El hecho es que no hay robots mozos ni puede haberlos, ¿no? Ese es el nivel de la robótica actual hoy, ¿no? En Utsunomiya, una ciudad cercana a Tokio, fui a ver un hotel atendido por monitos. Y resulta que el monito te trae el platito con los maníes, te trae la cerveza y el vaso, a ver, te trae la cuenta, no te sirve, pero hace todo eso, cosa que un robot no puede hacer, porque un robot en un restaurante donde hay gente que va y viene, tiene que ir, identificar cuál es el pedido, a qué mesa llevarlo. Los robots son tremendamente inestables, no reconocen cosas inesperadas precisamente, ¿no? Si alguien se te cruza, no toma rápido la decisión de frenar, no sabe cómo agarrar un vaso, si es de plástico, si... Es decir, la rapidez mental que necesitan hoy los robots todavía está muy lejos para poder ser un robot. Es decir, pueden hacer un monito así chiquitito, es mucho más útil como mozo que un robot, ¿no? A ese nivel estamos en lo que hace a esa parte de la industria de servicios, ¿no? Porque tampoco es que estamos tan bien parados en lo que hace a posible futura suplantación. El hecho es que el desayunador del restaurante de robots, el desayuno tiene que ser algo rápido, dinámico, ¿no? La gente desayuna y se va. De ninguna manera hay robots, no hay un solo robot ahí. Lo que es un diseño muy moderno, una caja de cristal, donde tenés un desayuno macrobiótico. O sea, la sofisticación vino por otro lado, porque no pueden tener un desayunador atendido por robots, sino que son humanas. Ahora bien, yo fui 10 menos cuarto. El reglamento del hotel de robots dice es hasta las 10. Y las 10 son las 10 en Japón, ¿no? Yo me metí a un tren bala y me fui a otro lugar porque entré 2 minutos antes de mi hora, ¿no? Entonces, las 10 son las 10. Yo igual, bueno, fui dispuesto a desayunar rapidito, me serví y observé que a las 10 menos 5 ya un pequeño ejército de mozas, ¿no? 6 chicas, agarraron el buffet y sacaron todo en 2 minutos, ¿no? No me quedó tiempo para salirme de vuelta. Sacaron todo. Y antes ya habían estado como colocando las mesas, faltaban, ya no quedaba nadie en el restaurante, era yo solo, cuando aún todavía no eran las 10, y creo que ya eran 10 y 5 cuando estaba terminándome el café, y ya me miraban, jamás me iban a decir algo, pero ya estaban mirando, yo estaba gravemente en falta, sin saberlo, ¿no? Pero el hecho es que ellas en ese tiempo ya tenían lista la mesa puesta escrupulosamente para el desayuno siguiente, ¿no? 20 horas más tarde. Y tenían todo eso, por supuesto, ensayado, digamos, ¿no? Hubo un jefe que les dijo, usted tiene que hacer esto, entre tal minuto y tal minuto, tal minuto y tal minuto, y así fue, porque yo lo vi. Entrevistando a una trabajadora de limpieza china en Tokio, ella me contaba, ¿no? Ella limpiaba en oficinas, tiene que pasar el trapo de piso, ¿no? Entonces vino un jefe y le decía, vos vas a empezar a trabajar a las 10 en punto, en cada oficina esta es la puerta, vas a empezar a trabajar allá con el trapo de piso, vas a abrir las puertas el ancho de tus hombros, vas a hacer una línea recta, vas a moverte así, una línea recta, vas a moverte así, una línea recta, y vas a limpiar esta oficina en 5 minutos, y por lo tanto en 10 horas vas a hacer tal cantidad de oficinas con este método y no otro, y en este tiempo, ¿no? Eso mismo yo vi en el hotel de robots hecho por las chicas. Ahora bien, cuando todo esto empiece a avanzar, ¿no? Cuando toda esta lógica algorítmica con la que funcionan los robots, pero también algorítmica con la que trabajan normalmente los empleados japoneses, todo preplanificado con reglas marcado, no va a ser un cambio tan distinto, porque un japonés promedio ya está acostumbrado a trabajar de esa manera. Entonces, que las cosas sucedan
de esa manera, pero hecho por un robot, tampoco va a ser un cambio tan radical. ¿Se entiende? En el hotel atendido por robots fui a hablar con el gerente, a entrevistarlo, ¿no? Y me mostró la máquina limpiadora de ventanas, ¿no? Que es una cosa redonda con una sopapa, yo lo pone en la ventana, queda pegado. Y hacía el mismo movimiento, subía una línea recta hasta el borde, se movía unos centímetros, bajaba, se movía, subía, ¿no? El mismo método que hacía esta chica china empleada de limpieza, ¿no? La lógica algorítmica, que es novedosa para nosotros, pero que ahí de alguna manera ya está más naturalizada. Este hombre me dijo, el gerente, que habían arrancado con 37 humanos en el hotel, y creo que 2 meses después, 2 años después, quedaban 7 humanos. De 37 pasaban a 7. Y 233 robots. Claro, estaba sobredimensionada la planta robótica, por supuesto, porque es un juego, ahí está la gracia. Pero cuando yo fui había un hotel de robots, yo le pregunté, ¿y cómo es negocio esto? Es una empresa de entretenimiento que tiene parques de diversiones. Es la mejor unidad de negocios de la empresa. Estamos planificando 10. Hace poco estuve investigando un poco, hay 10 hoteles atendidos por robots en el Japón, donde por supuesto el primer lugar donde va a entrar ya más, digamos que espontáneamente, más no en la lógica de un parque de diversiones. Yumeko, la que me recibió a mí, va a ser en Hotel Cápsula precisamente, donde hay una persona que está parada ahí todo el tiempo y que me atiende robóticamente muy rápido, porque siempre hay gente haciendo cola y me dice, acá tenés el papel con las instrucciones, anda para acá, pum. ¿No? Rápidamente, yo creo, van a empezar a entrar en los hoteles cápsula los robots y después se van a ir masificando. Todavía funciona muy mal. Me decía este hombre, al principio los japoneses se quejaban porque faltaba el omotenashi. Claro, un robot no tiene omotenashi, un robot es frío, un robot es mecánico. Bueno, es parte del juego. Pero después me dicen, entendieron que el omotenashi no lo podés pedir acá. Nos falta mucho todavía. Entonces, hay una cuestión más con respecto a cómo se acepta la robótica y que también tiene que ver con el shintoísmo. Esto es bien interesante, ¿no? El shintoísmo es una religión animista, es decir, el mundo es un gran cuerpo viviente, ¿no? Es una religión que adora la naturaleza en tanto entidades, son entidades vivas, ¿no? Habitadas por los espíritus de los kamis. Una montaña tiene un kami, Amaterasu es la diosa del sol o de la luna, no me acuerdo, se me mezcló, pero es adorada. Un árbol de cerezo tiene un kami. Los antepasados están omnipresentes en esta sociedad donde lo visible es todo el tiempo movido por los hilos de lo invisible, ¿no? Desde el mundo invisible. Los ancestros están presentes espiritualmente, por eso el Butsudan en las casas donde se habla, se le pide cosas, se les reverencia a los ancestros. En la espada de un samurái está el espíritu de los anteriores samuráis que fueron legando la espada. Entonces, es una sociedad donde incluso una silla puede tener un kami, ¿no? Es tanto sociedad animista, habitada por kamis y por el espíritu de los ancestros, es una sociedad que está acostumbrada a convivir con fantasmas, precisamente. Nuestro occidente, nuestra visión occidental, le tiene terror a los fantasmas, ¿no? En un robot, justamente, a mucha gente les causa terror porque ven un fantasma, ven una cosa que parece viva, pero que no está viva, que es un objeto, pero parece un sujeto. Bueno, en una sociedad animista como la japonesa, si todos estos objetos tienen un kami, de alguna manera tienen una entidad viva en su interior que lo habita, ¿cómo no lo va a tener un robot como Yumeko, que además es casi perfectamente humana y que pronto van a hacerlo mucho más? Entonces, la relación es como más de igual a igual, en algún punto, ¿no? Y esto no lo digo yo, también lo dice la antropóloga Jennifer Robertson, que ha trabajado mucho este tema. Hay una relación más de igual a igual, porque en esta cosmovisión taoísta, donde los opuestos son complementarios, sujeto, persona y objeto, no son entidades radicalmente opuestas y contradictorias, separadas por una línea rígida y no factible de ser atravesada, ¿no? El principio aristotélico de no contradicción. Yo soy un sujeto y esto es un objeto. Y no es que mecánicamente, binariamente,
todos los japoneses o algún japonés ya piensa, bueno, esto es un ser vivo y yo... Y bueno, no se trata de eso. Pero sí, la distinción, la línea que delimita sujeto y objeto es más gris, por lo menos. Es más gris. Si un robot afectivo me sirve para dar compañía, si funciona, si estoy muy solo, ponele, o estoy enfermo y me trabaja como robot, si funciona es bienvenido. Otra vez, ¿no? El pragmatismo de un pensamiento poroso y no estructurado. Si es funcional, lo acepto. Si el robot me puede, si el perrito Sony, Aibo, me divierte, me entretiene, más con algo de mascota y no solamente de juguete, bienvenido sea. Y entonces no es casualidad que el perrito Sony, Aibo, tenga un templo en la prefectura de Chiba donde se le hacen rituales funerarios, ¿no? Hay un monje que los hace, hay un señor que es mecánico. Sony un tiempo dejó de arreglarlos porque los había descontinuado, pero la gente quería que se los arreglen. Tanto la foquita Paro, por ahí tenemos un video, ¿no? La foquita Paro es una foquita blanca, pomposa, interactiva, inteligente, está en 10.000 ancianatos como mascota, no como juguete. Y está comprobado científicamente que personas con unos niveles de autismo tremendos durante años de golpe le dieron una mascota Paro y revivieron y rieron a carcajadas y se encariñaron. Cantidad, muchos, no todos, pero cantidad de ancianos que tienen su foquita Paro, cuando se les rompe no aceptan que se las cambien, quieren esa, porque se encariñaron con esa, con el Kami que habita dentro de esa y no de otra, precisamente, a pesar de que están hechas en serie, ¿no? Entonces, esta lógica de los funerales en el templo de Aibo para el perrito Sony es porque el mecánico los recibe por correo para repararlos y después los manda de vuelta. La gente quiere que le reparen ese, no quiere uno nuevo. Pero en muchos casos ya no tiene reparación y la gente pide que, bueno, está bien, te lo dejo, usa las piezas, desguazalo para que esté en otro perrito. Pero antes, el mecánico está comprometido a hacerle un ritual funerario budista, precisamente, ¿no? Y son miles de perritos Onis que han recibido su funeral budista, ¿no? Entonces, esta es otra vez otra muestra de cómo la raíz milenaria shintoísta está omnipresente de manera porosa y capilar en todos los estamentos de la sociedad japonesa, o por lo menos en muchos, incluso y especialmente en los más modernos, ¿no? En la relación que tiene un japonés, X japonés, un japonés promedio, muchos, algunos, quién sabe, con la tecnología, que claramente en promedio es distinta a la nuestra. Nosotros tenemos en nuestro imaginario occidental el complejo de Frankenstein, ¿no? Incluso el golem en la mitología judía, ¿no? O Pinocho mismo, ¿no? El objeto que de golpe cobra vida. Pero Frankenstein se rebeló contra su creador. Y para colmo, ya en el imaginario más del fin del siglo XX, nos apareció Terminator, ¿no? Un robot perfecto, o los replicantes de Blade Runner. Un robot perfecto que viene a matarnos, ¿no? La máquina viene a destrozarnos, a destruir la humanidad. O 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Con la máquina HAL, que adquiere conciencia. Bueno, con más razón, ¿no? Se sigue desperdigando el miedo a la robótica, que para colmo, además de ser una cosa fantasmal, terrorífica, viene a quitarnos el trabajo. Cosa que en Japón no sucede. Porque en Japón, en tanto vanguardia robótica y parte de la industria, el sector más dinámico de una economía, genera trabajo la robótica, además tiene tasa decreciente de natalidad, falta mucha mano de obra barata, sobre todo para el sector servicios, para el sector enfermería. Entonces es política de Estado desarrollar una robótica gerontológica para la atención de ancianos, que no hay quien los cuide porque los hijos quizás trabajan mucho o porque no tuvieron hijos directamente, ¿no? Es una sociedad que envejece. Entonces, toda esta confluencia de factores permite que esa sociedad naturalice y se relacione mucho mejor que nosotros con la robótica. Quería ver qué hora es. ¿Me quedará una media horita? ¿Me escuchan, verdad?
están escuchando? Sí, se te escucha, Julián, bien. Bueno, Sí, perfecto, perfecto. Alberto, ¿querés 8-7 preguntar algo? Alberto, Nélida. Sí, 8-7 minutos. No, que tenés tiempo. No tenemos límite de horario, Julián. Bueno, Manejalos. Podemos pasarnos, no hay problema. ¿Quieren preguntar algo, alguno de ustedes dos? Que avances y sobre el final que la gente consulte las dudas que tenga o las curiosidades que sienta. Está bien. Bueno, no apareció el video que dijiste que iban a mostrar. No sé, no me acuerdo. No importa, Bueno, es un secundario. muy bien. Entremos, si tienen el video, pásenlo por favor, el profesor Ishiguro, ¿no? Un personaje muy singular, el profesor Ishiguro, científico. Si alguna vez se instituye el Premio Nobel de Robótica, seguramente se lo van a dar, no existe. Este es Ishiguro, ¿no? Un hombre que en la Universidad de Osaka hizo un geminoide, una réplica de sí mismo. Le puso hasta su propio pelo de verdad. Hace un tiempo, yo lo entrevisté a él una vez por teléfono, contó que él se hizo una cirugía estética para rejuvenecerse y tuvo que rejuvenecer al robot después, ¿no? El robot funciona, no es autónomo, ¿no? Tiene software de reconocimiento de movimiento, ¿no? Son cámaras que te miran y vos estás oculto atrás y vos te movés y el robot se mueve como vos. No tiene inteligencia propia, no es autónomo. Y al mismo tiempo lo que tiene en realidad es un parlante que reproduce la voz de él que está hablando atrás, escondido, o también se lo puede programar para que diga algunas frases sueltas, pero tiene una inteligencia casi nula. En gran medida es como una especie de figura de seda maravillosamente bien mecanizada en lo que hace a la copia plástica y a cierta expresividad facial y un poquito en los brazos, ¿no? Ni siquiera camina. Pero él, lo que dice Ishiguro es que él está interesado más bien en investigar cómo reaccionan los seres humanos ante la robótica y cómo podemos llegar a relacionarnos a futuro y si podemos llegar a tener una relación realmente 100% de igual a igual. Primer paso tendría que ser que sean indistinguibles, cosa que todavía estamos lejos. El último paso que falta es el más difícil. Pero además darle una inteligencia artificial para que tenga la rapidez mental y el nivel de diálogo, eso está muy lejos todavía. Pero él estudia eso, dice él, que él no es solamente un técnico relacionado con la robótica, sino también en alguna medida con la psicología de las personas en su relación con la robótica, ¿no? Y yo lo entrevisté y he visto muchas entrevistas, he leído, digamos, un capítulo especial en mi libro Japón desde una cápsula acerca del profesor Ishiguro, porque es muy interesante, muy curioso, ¿no? Él cuenta que va por el mundo y va con su geminoide a dar conferencias. Entonces lo pone el geminoide en un escenario, él se esconde normalmente, entonces el geminoide habla por él, pero dice, ahora cuando yo tengo que ir a una ciudad que ya la conozco y no tengo ganas de ir, mando al geminoide y yo me quedo en mi casa y hablo desde mi casa, como estamos hablando ahora nosotros, pero el geminoide en cuerpo y alma, entre comillas, ¿no? Contó que una vez, como la cabeza es muy frágil, la lleva en un bolso de mano, entonces en una caja manda a la bodega del avión el cuerpo y en un bolso de mano lleva la cabeza, y entonces la primera vez, cuando él todavía no era muy conocido, ahora es una celebridad en Japón, ya saben que es un hombre que viene con la cabeza de sí mismo en el maletín. Cuando pasaron por los rayos X el bolso de mano con la cabeza, los policías parece que se murieron de espanto. Si lo abren y miran y hay una cabeza y la cabeza es igual al del hombre que está ahí, ¿no? Bueno, eso lo contaba Ishiguro, muerto de risa, y que cuando yo lo entrevistaba le decía, bueno, ¿y qué son los robots? Dice, los robots son parte de nosotros, ellos son como nosotros. El robot, mi geminoide, es una extensión de mi propio cuerpo, dice él. ¿No? Y yo al principio pensaba, pero ¿qué me está diciendo? Pero me lo dice en chiste, porque él también es bromista, pero no es expresivo. Uno nunca sabe muy bien cuándo está hablando en serio y cuándo no. A veces un poco juega a ser Dios. A veces lo cree, a veces no. Yo no lo sé bien. Creo que no le puede sacar del todo la ficha. Pero él dice que es una extensión de su cuerpo. Al fin y al cabo, si uno lo piensa bien, esto ya está muy estudiado, digamos, ¿no? En el mundo de la filosofía y de la comunicología. El celular hoy es una extensión de nuestra mano, ¿no? Es un órgano ya de nuestro cuerpo, lo cual nos convierte ya en cyborgs, ¿no? Nosotros
interactuamos, nos informamos, nos comunicamos, hacemos cosas, nos emocionamos, viajamos, vamos a otro lugar a través del celular, ¿no? El celular ya es un órgano incorporado a nuestro cuerpo, por lo tanto somos cyborg. Partiendo de esta lógica, lo que dice Ishiguro de que el robot ya es parte de su cuerpo, es exactamente la misma lógica. Además, obviamente, de que visto desde la perspectiva japonesa, él lo ve como japonés, con una raíz shintoísta, donde en algún punto, en alguna medida, un robot tiene algo solamente de ser vivo, ¿no? Y algo que le empecé a preguntar, ¿no?, sobre la utilidad de los robots. Y en un momento me dice, yo creo que podrían ser muy buenos profesores de inglés para nosotros los japoneses. ¿Y por qué para los japoneses? Me dice, porque nosotros los japoneses somos muy tímidos, me dice, ¿no? Y nos cuesta por ahí mucho hablar con el otro, distinto, y por eso nos cuesta mucho hablar inglés. De hecho, él habla muy mal inglés. Y lo normal es que un japonés sepa leer, quien ha ido a Japón sabe, pero es mucho más difícil comunicarse oralmente. Y después lo empecé a leer un poco, a tratar de relacionar con otros conceptos, también lo consulté a Marian Moya, y esto tiene un link con el tema del confucianismo, precisamente. A mí me pasó mucho en el Japón, yo la última vez que fui todavía no usaba mucho el Google Maps, preguntaba mucho para llegar, ¿no? Y fracasaba mucho también en las preguntas, ¿no? Mucha gente como que se inquietan, se incomodan, quieren ayudarte, pero no saben cómo porque se sienten incomunicados, no saben cómo hablarte. Ahora bien, me explicaban que eso tiene mucho que ver con el confucianismo, ¿no? Cuando en una sociedad jerárquica confuciana, uno tiene que saber muy bien ante quién está, quién es el otro, qué rol social ocupa para saber cómo se va a dirigir a él. En tanto, yo soy un otro de otra cultura, de otra raza, que no tenemos el mismo idioma, no se puede establecer una jerarquía, no saben cómo tratarlo al otro, porque es un desconocido tan remoto y tan lejano que se terminan intimidando precisamente, ¿no? Por eso cuesta tanto hablar en otro idioma. Fíjense que nosotros tenemos vos y usted en lo que hace al respeto. Ellos tienen 5, tengo entendido, tonos, creo que se dice patronímico, no me acuerdo. En lo que hace a la jerarquía y al respeto, ¿no? Todo un rasgo del mundo muy samurái, ¿no? Entonces, ante un otro donde todo japonés, y este es un concepto central, el hone y el tatemae, ¿no? El tatemae es una máscara de perfección que debe tener todo japonés para agradar siempre al otro, todo japonés, pero también todo chino, y en nuestro mundo también, son los que está más matizado, ¿no? Para mantener la armonía, el wa, ¿no? Para evitar el conflicto. La sociedad japonesa está orientada siempre a evitar el conflicto, ¿no? Por eso hay que mantener las reglas y el respeto que corresponde hacia el otro según su jerarquía. Entonces, esa máscara de perfección, de estar siempre sonriente, de no expresar ni ruidosamente la alegría, pero ni tampoco la pelea o el desagrado, ¿no? Uno puede estar en desacuerdo con el otro, pero le dice que sí, ¿no? El sí no necesariamente significa sí allá, ¿no? Por ahí el tatemae dice sí y el hone, el verdadero yo, está diciendo no. Le pasa a muchos empresarios. Arreglan un negocio, sí, le dijo el japonés, o acaso el chino, y cuando van a firmar todo, no lo vamos a firmar, le dijimos que sí, pero no estamos de acuerdo. Entonces, en esa sociedad donde dos personas se chocan y en vez de insultarse dicen perdón, disculpe, siempre está presente el tatemae, esa máscara de perfección que debe tener toda persona en el trabajo, en la calle, y que solamente se puede sacar dentro de su casa, ¿no? Donde realmente puede relajarse y ser más espontáneo, ¿no? Acá, si alguien te hace algo que no te gusta, le decís, che, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Bueno, allá no es así, ¿no? Es una sociedad que todo va hacia adentro, ¿no? La precisión va por dentro. Todo queda en el hone. El tatemae es esa máscara. De alguna manera, ante un robot, desaparece esa tensión de tener que respetarlo según su jerarquía, porque no es una persona a la misma altura. Está claro que no, para ellos tampoco, a pesar de que no es exactamente la misma concepción que nosotros. Pero ante un robot, me decía Ishiguro, se pueden llegar a sentir algunos japoneses quizás más relajados que ante un occidental
que le está queriendo enseñar inglés de alto vuelo, digamos, ¿no? Perfeccionado, se van a sentir quizás más relajados ante un robot que ante un humano, porque tienen que estar todo el tiempo midiéndose el extremo cuidado de no ofender al otro, ¿no? Eso es algo que está omnipresente. Bueno, ante la robótica, eso es como que metafóricamente un japonés se puede sacar la máscara del tatemae. Eso me estaba queriendo decir Ishiguro cuando le veía ese uso específico para los japoneses, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? La perspectiva como la que se ve la robótica desde otra mirada. ¿Qué hora es? Son las... Llevamos una horita pasadita, bueno, un poco más. Asistí al Mundial de Robots, fui a dos, ¿no? Uno en Osaka hace unos 8 o 9 años y otro hace un par de años en Nagoya. El Mundial de Fútbol de Robots son los NAOs, ahí están, estos son los NAOs, ¿no? Son robots jugando al fútbol. Surgió hace... El Mundial de Fútbol de Robots surgió hace unos 25 años, en Japón precisamente, por un grupo de científicos que se propusieron emular a la computadora de IBM Deep Blue, que le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1995, creo, un poco después. Ellos pretenden ganarle al equipo de fútbol campeón mundial humano en el 2050. Vaya desafío, ¿no? Vaya desafío para la humanidad. El fútbol sería lo de menos, porque el día que Messi pueda ser suplantado en el Barcelona, para lo cual yo sostengo que falta muchísimo más que el 2050, pero muchísimo más, ese día vamos a estar de más para absolutamente casi todo trabajo imaginable en la Tierra. Pero por suerte falta mucho. Pero igual hay que preocuparse, quizás. No hay nada más aburrido que ver un partido, ahí lo están viendo, ¿no? Es un partido de fútbol en cámara lenta. Esta competencia ya tiene 23, 24 años y un niño de 1 año todavía juega mucho mejor que esos robots que ustedes están viendo ahí. Se caen solos, no hacen pases, no disparan, no patean lejos, es ir caminando, empujando la pelota hacia una línea, que se caen solos, después se paran solos. Son más hábiles para pararse que para mantenerse parados, ¿no? El hecho es que el Mundial de Fútbol de Robots tiene una finalidad, digamos que científica, ¿no? Para ir avanzando, y ahí se mete, por ejemplo, Amazon, ¿no? Ahí en ese contexto arma el Amazon Challenge, donde pone un premio para que distintos equipos compitan en agarrar con brazos robóticos objetos de una caja y ponerlos en un estante, ¿no? ¿Qué es Amazon? Tiene grandes almacenes en todo el mundo, donde hay cosas en estantes, hay un pedido, tienen que ir un humano a buscarlo y que otro lo lleve. Bueno, Amazon ya tiene disponibles sus autos sin chofer, solamente que no están legalizados todavía, y está planeando automatizar todo su sistema de almacenamiento de objetos que vende. Es el mayor vendedor del mundo, Amazon. Es la tienda virtual, ¿no? Es una tienda más grande del mundo lejos, ¿no? Hace unos años era Sears o Carrefour. Bueno, Amazon es infinitamente más grande y está quebrando a miles de pequeños comercios, adquiriendo cierta mano de obra, pero esa mano de obra la quiere robotizar, ¿no? Prontamente. Y eso no es tan difícil. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. La verdadera amenaza no la tiene Messi en el Barcelona, sino que son los brazos robóticos, como esos que vi yo compitiendo en el Amazon Challenge, los autos sin chofer, o sea, ahora está el conflicto entre taxistas humanos y taxistas humanos de Uber o con licencia. Bueno, eso prontamente va a desaparecer porque no va a haber más taxistas. Solo va a haber Uber sin chofer. Esa tecnología ya existe y funciona mejor que la humana porque chocan menos, parece, los autos robots. La otra amenaza para la mano de obra futura es el software de inteligencia artificial, ¿no? No es una cuestión ya tanto de hardware, la problemática, los límites que tiene la robótica, sino de software, de rapidez mental para tomar decisiones y evaluar situaciones inesperadas. Y las impresoras 3D, ¿no? Que ya existen. Vos quieres un picaporte, pum, agarro el diseño, lo imprimo en mi casa. Un juguete, un pantalón.
una casa, y esto no es ciencia ficción, hace varios años que existe, en España, en China, ¿no? Hay un escáner que te hace una casa completa en 2 o 3 días, ¿no? Solo que por ahora es más caro que una hecha por humanos. Hay un libro que leí para producir mi libro de Martin Ford, de Rise of, el auge de los robots, donde él cita una anécdota probablemente incomprobada, pero significativa, entre Henry Ford, ¿no? El creador de la empresa Ford de autos, ¿no? El hijo de Henry Ford, y un sindicalista famoso de Estados Unidos, Rutherford, donde están caminando por una fábrica totalmente robotizada, y el señor Ford le dice al sindicalista, como provocándolo, mientras ven los robots fabricando autos, me gustaría saber cómo vas a hacer ahora para cobrarle la cuota sindical, ¿no? El sindicalista le retruca, sí, pero te quiero ver a vos vendiéndole los autos a tus robots, ¿no? He sabido que el modelo fordista fue, uno de sus ejes era que aumentaron el salario para que el trabajador pueda comprar autos. Bueno, nos vamos hacia un posible hipotético futuro, donde no sabemos quién va a consumir lo que fabrican las máquinas, ¿no? Tremendo problema, tremendo problema. El sector que más rápidamente va a ser y está siendo afectado es el sector servicios, que es el sector de la economía hoy en el mundo que más mano de obra emplea, aún más que la industrial, ¿no? El sector de servicios es la hotelería, justamente, estamos hablando de cómo ya avanzó la robótica en la hotelería, y el sector por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Los fast food son los que más rápidamente se van a automatizar y van a desaparecer los humanos, porque ya el mozo es la persona. Ahí está el asunto. Hace años que existen las cadenas del Kaiten Sushi en Japón, y hay una en particular que ya eliminó los mozos. Yo fui a una donde no había mozo. El mozo me tomaba un pedido con una tablet. Pero hay otra que ya eliminó el mozo directamente porque la tablet está en la mesa, la comida circula a través tuyo, a través de una cinta transportadora. El plato vos lo metés en una ranura donde hay otra cinta transportadora que lo manda a un lavavajillas automáticos. Hay un solo chef que tiene ayudantes ya robóticos. La cuenta la pagás con la tarjeta automáticamente. Hay una sola persona en la entrada controlando. Y hay un gerente que trabaja a la distancia controlando, no sé, 10 restaurantes por lo menos. Tiene 270 sucursales, la cadena Kura de sushi robotizado en Japón, la más robotizada, ¿no? Porque hay muchos más que están semi-robotizados. Entonces, todo eso, todos los empleados de McDonald's, tanto los que atienden, como los que limpian, como los que cocinan, van a desaparecer. Ya existe en San Francisco un restaurante donde el robot hace la hamburguesa completa. Hasta agarra la carne picada y hace la hamburguesa, le pone todo, lo empaqueta, lo entrega. Entonces, ya es famoso, ¿no? El restaurante sin robots que hay en San Francisco, sin humanos, perdón, y los supermercados, los convenience store, ¿no? Esos mercaditos que están por todo Japón, ya se están robotizando, ya muchos ya no tienen humanos, ¿no? Entonces, hacia ahí va el mundo. Y esto nos coloca ante la siguiente, digamos que, ecuación, ¿no? Porque siempre el avance tecnológico produjo una destrucción creativa. Se destruyen empleos, se crean otros. Hasta ahora la ecuación siempre fue positiva, pero hay serios indicios para pensar que esta vez pueda ser distinto. Ahí está el asunto. Los nuevos oficios, ¿no? Que se crean tecnológicos, que hacen a la digitalidad, a la programación del software o a la programación de los robots, crea mucha menos manos de obra. Ejemplo, ¿no? Google, el gigante tecnológico digital, tuvo hace pocos años una ganancia neta de $1.400 millones. Ganancia neta mundial. $1.400 millones. Cantidad de empleados, 38.000. Hace poquito. General Motors, ¿no? Era industrial, predigital, 1979. Tuvo más o menos la misma ganancia neta, ¿no? 1.400 millones, pero con 840.000 empleados. Es decir, 840.000 contra 38.000 que tiene Google, ¿no? Si hay un sector de la economía que es más robotizable, que es el más robotizado ya y que rápidamente está expulsando mano de obra, es la industria. La industria es lo estandarizado al sumum. Entonces, ahí es donde más funciona la robótica, y la industria es el segundo empleador más fuerte después de
de los servicios, ¿no? Entonces, hay serios indicios de que estamos en problemas en puerta. ¿Cuándo? Nadie lo sabe exactamente, pero convendría ir pensándolo. ¿Hace falta un robot con una inteligencia tan sofisticada como el cerebro humano? El cerebro humano es infinitamente más inteligente que un robot. Lo que no tiene es capacidad de almacenaje y de rapidez mental, pero es mucho más inteligente. Ahora bien, no hace falta, ahí está el asunto, no hace falta tener una computadora tan inteligente como el ser humano para reemplazarlo. Alcanza simplemente con un brazo medio bruto, brazo mecánico medio bruto, pero fuerte, preciso, rápido y obediente, ¿no? Los empleados del hotel de robot no cobran salario, trabajan las 24 horas, trabajo esclavo, digamos, y la manutención y el control es mínimo, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que va a ser mucho más barato, infinitamente más barato, tener empleados robots que empleados humanos. Y la lógica del mercado funciona así, achicar los costos. Este sushi robotizado logró vender un sushi a $1. Esos son los precios, porque no tienen casi mano de obra humana. Son los más baratos de todos, para colmo, ¿no? Entonces, es un éxito la cadena. Tiene 270 en todo Japón. Entonces, para ir redondeando, ¿no? El libro este que yo de alguna manera estoy presentando con esta conferencia, es un libro que salió en la Arena Largo Editora, tiene muchas vertientes. Yo apenas agarré una de las vertientes y no la toqué a fondo, ¿no? Hay un montón de temas que no hablamos, ¿no? Que es la robótica, es esta, está la virtualidad y la sexualidad. Este libro se propone de alguna manera romper algunos estereotipos, le escapa al Japón más tradicional, que ya es más conocido, para ver el Japón moderno, pero justamente poniendo énfasis en la base de todo esto, ¿no? La base de sustentación, todo eso que está omnipresente, pero que no lo vemos y que explica el presente japonés, ¿no? Una de las conclusiones es que Japón no es tan moderno como parece, ¿no? Una de las cosas que creo haber descubierto tratando de atravesar el simple vista es que Japón quizás no sea tan moderno como parece a simple vista, porque siempre a donde uno mire y se asome bien y mire con atención, encuentra la base milenaria. Detrás de un hotel cápsula hay una casa medieval. Detrás de un robot hay el espíritu de un kami. Detrás de un CEO tecnológico hay un shogun, que fue, digamos, que era el líder de la época. Ahora en el lugar del CEO, en alguna medida y en las relaciones laborales, pervive cierta lógica de relacionamiento ligada al mundo samurái con el shogun y el salarimán o el empleado como guerrero corporativo. Por eso también planteo que detrás de un salarimán, de estos empleados de traje y corbata, que son el emblema del Japón moderno, hay un samurái que ha cambiado en alguna medida la espada por el maletín. No hemos hablado de esto, pero detrás de una chica del Maid Café, esa sirvientita europea que atiende un poco jugando a ser una nenita, o detrás de una diosa, entre comillas, del K-pop, idolatrada, detrás de una idol, pervive en alguna medida una geisha travestida, porque la lógica de relacionamiento con el público es un poco parecida. Detrás de la obediencia laboral, tan rígida desde nuestra perspectiva, subyace el confucianismo. Y detrás de esa limpieza obsesiva y de ese culto al honor que no debe ser manchado y que puede ser limpiado, pervive un ritual shintoísta, ¿no? Esta es una aproximación a las cosas que planteo en este libro, pero ahora quisiera escucharlos a ustedes con las preguntas que quisieran hacer, que supongo que serán bastantes. Giro, vos leíste el chat, porque yo, bueno, tengo problemas de visión, pero ¿alguien leyó los chats como para... ¿Hay preguntas en el chat o hay comentarios? Sí, yo no vi que entraron, pero yo no pude leerlos. Son todos comentarios muy elogiosos, no encuentro preguntas específicas. Yo estoy seguro que Alberto tiene alguna pregunta muy interesante porque se metió mucho en tema. Yo mientras tanto quiero mostrar tu libro, Julián. Ah, bueno. No sé, para que lo vean, si se puede pasar a un primer plano. Bueno, muy ¿Llegaste interesante. a leerlo?
Sí, 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 Sí. como dice Julián, él presentó un capítulo de este libro, así que con todo lo interesante que resultó este capítulo, recomiendo continuar con los otros para poder entender este viaje tan interesante que hizo Julián a Japón. Su Bueno, segunda vuelta, sí, no, no, digo, invito sí, a los participantes, a los que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Puedo hacer una? ¿Sí? sí. Sí, yo quería saber, que habló de los hoteles cápsulas que eran tan baratos, qué precios tienen, y también si se consiguen así fácil. No escucho bien, ¿puede ser un poco más fuerte? Sí, los precios de los hoteles cápsulas y si es fácil conseguir las mascotas, los robots mascotas. O sea, se pueden comprar, son accesibles. ¿Escuchó? Mirá, sí, sí. En Japón todo es fácil, en el buen Porque sentido. pienso O sea, viajar nada es y difícil. quería Todo, hacer este año. el omotenashi, el perfeccionismo, es tan impresionante que comprar un perrito Aibo no son baratos, cuidado. Valen Ah, como eso. por lo menos $5.000 o $6.000, hasta donde yo Ah, sabía. Creo que hay una versión nueva ahora. Los hoteles cápsulas, los más baratos pueden estar en $30 y hay otros más lujosos que pueden estar 40, 45. Hay unos muy modernos que se llaman 9 Hours, que son los que están en la tapa de mi libro. Esos son los 9 Hours, que son los más turísticos, porque no tienen onsen. Por eso, no sé si son los que yo recomendaría, porque yo quiero convivir en un vecindario vertical japonés, ¿no? No cruzarme con turistas. Pero sí, sí, todo eso es muy accesible. gracias. Hay una pregunta que te están haciendo, Julián, más que una pregunta, algún concepto sobre, no sé si el libro lo toca, sobre la parte educativa o sobre la educación en Japón. Es un tema muy arduo para hablar, pero no sé si tenés algún concepto cortito como para Sí, contestarlo. está tocado en el libro bastante. En el libro anterior, Dos caras extremas de una misma nación, analizo muy a fondo el sistema educativo coreano, que es parecido al japonés, pero quizás en Japón está un poco más suavizado en los últimos años, por suerte, pero lo cual no significa que sea parecido al nuestro. Es muy distinto. Es muy distinto porque ahí precisamente es donde se incorpora, se intenta naturalizar el confucianismo, ¿no? Si hay una lección central, creo yo, que se aprende en el sistema educativo japonés, además de los contenidos curriculares, es a obedecer. Está muy tratado el tema en varios capítulos del libro, sobre todo en el capítulo sobre los hikikomori. No vamos a entrar a fondo sobre esto, ¿no? Pero yo entrevisté a un sociólogo japonés que trabaja justamente en pedagogía, que tiene de hecho una universidad alternativa, donde él, digamos, trata de romper el molde clásico de la educación japonesa, donde hay una currícula establecida, donde quizás en la clase de literatura analizan tal libro, pero la interpretación del libro es la que te dijo el profesor, no puede ser otra. Y donde empieza, digamos, a aflorar quizás el lado más conflictivo del confucianismo, que no lo expliqué, fíjate vos, es la raíz del confucianismo, ¿no? Me olvidé, viene bien. El confucianismo nace de la lógica de relacionamiento humano en la aldea de Arroz, ¿no? Ahí se conforma el pensamiento, la base ancestral del pensamiento en el este de Asia, tanto en China como en Japón. Una aldea donde la circunstancia económica y natural y productiva impone el trabajo colectivo. No puede ser sino colectivo el trabajo en el campo de arroz porque implica hacer cuadrículas, anegar, inundar, secar, plantar, cosechar, almacenar, distribuir, acaso comerciar. La aldea completa está dedicada a eso, cada cual tiene su función en particular, no hacen todos todo, y cuando vos fallás en el engranaje como individuo, estás afectando a la totalidad. Entonces, la sociedad, digamos, la aldea que te rodea,
está muy pendiente de vos, ¿no? De controlarte porque los afectás. Entonces vos incorporás el control, el autocontrol, y terminás, digamos que de alguna manera, renunciando a tu individualidad en función del grupo, ¿no? Este es un rasgo central en la mentalidad confuciana. Uno está disuelto en el grupo. Primero están los intereses y los derechos del grupo y por debajo están los tuyos. Y esto no es un tema menor, porque, bueno, por un lado, es muy difícil, es duro ser distinto, ¿no? Porque en el mismo colegio ya los chicos hay mucho bullying en el colegio en Japón, más que acá probablemente, y tener un rasgo distintivo es complicado, y no cumplir con la norma es complicado. Muchos de estos chicos que no logran resistir bien las presiones que son muy sometidas, a las que son sometidos por sus padres, por sus profesores y por los alumnos del colegio, porque acaso no estudian mucho, porque acaso tienen algún defecto. Una chica terminó en hikikomori, una entrevistada, es decir, esos que se encierran en su casa durante años y no salen, porque a ella le gustaba comer lento, saborear la comida, y todo el tiempo recibía presiones del profesor, pero también de los alumnos, estimulados por el profesor para que la apuren, para que no atrase al grupo, y ella empezó psicológicamente a desarrollar un cierto rechazo a ir al colegio porque no soportaba esas y otras presiones, ¿no? La obligación de obedecer la regla, como hablábamos antes, ¿no? Y eso genera que quizás 1 millón de japoneses hoy sean hikikomori. Todo esto es resultado de las presiones a las que se somete a los chicos desde muy chiquititos. En China hoy también, en Corea del Sur, en Japón, en comparación a nuestro mundo, algo que allá se lo ve en general como lo normal. Otra vez la sociedad confuciana, ¿no? La educación sobre todas las cosas, ¿no? La jerarquía que vos vayas a tener en el futuro de esa sociedad va a estar marcada por la escuela a la que fuiste, por la universidad a la que fuiste y por la empresa en la que trabajás, ¿no? Entonces, en una sociedad meritocrática que hace un culto a la educación, esta es una cuestión central, ¿no? No es menor, y para muchos japoneses o coreanos o chinos a veces se hace duro. Una intervención puede ser. Sí, sí. Mucho gusto, licenciado Barsaski. Yo trabajé con la doctora Mariam Moya y me invitó Mariam a dar la clase de historia, y justo el día que yo daba la clase de historia usted faltó. Sí, yo estuve de viaje, me la perdí. Usted hubiera sido muy interesante poder charlarlo personalmente, y hoy mismo, ¿no? En la presentación que está haciendo, hay muchos temas que yo debatiría, porque, bueno, creo que tiene que ver también con una visión que todavía sigue siendo muy orientalista del Japón. Si bien está muy bien su apreciación, porque la entiendo, que usted visitó, pero está dando una versión del Japón muy acotada. Y bueno, también entiendo que el objetivo de su libro fue ese, ¿no? De tomar aspectos muy particulares, sí, como ese Genna Hotel, ¿no? El Genna Hotel ya, es un hotel que, bueno, para el que no conoce Japón puede llegar a pensar que está generalizado, pero es algo excepcional, es un hotel raro, sí, sí, sí. Y el atractivo que tiene es eso. Y no, bueno, no podemos generalizar, pero hay cuestiones que sería muy interesante discutirlas. Espero que en una próxima oportunidad, lo mismo que está mencionando sobre educación, ¿no? Yo tuve oportunidad de poder trabajar sobre el tema de educación y estudiar con docentes japoneses también, y creo que, bueno, podría ampliar usted también su opinión respecto de lo que es la educación en Japón, teniendo, creo que, más elementos, ¿no? Para hablar de eso. Por ejemplo, bueno, simplemente un comentario. Usted mencionó del sentido de la muerte. ¿Me escucha? Usted habló del sentido de la muerte y que el budismo vino a aliviar el terror que tenía, pero después habla de que en el shintoísmo conviven los espíritus de los muertos y los fantasmas están presentes. Entonces, ¿cómo es esa relación de terror frente a la muerte y que el budismo viene a aliviar? Y después hablar de que los espíritus de los muertos conviven con la población en general. Bueno, esos pequeños detalles, ¿no? Tienen que ver con la historia. Y lo mismo lo que está mencionando del
del confucianismo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo para una próxima oportunidad. Muy interesante lo que plantea y Sí, le invito a debatir y discutir sobre este tema, ¿no? En una mesa redonda o en un panel. Creo que, bueno, sí, para son, digamos que el abordaje, es importante esto, ¿no? Sí. Lo importante, yo quisiera subrayar por ahí el abordaje que uno hace desde el periodismo, siempre no es que sea generalizador, no, para nada. Pero no, yo en un libro periodístico no puedo trabajar a fondo y meticulosamente cada tema con un nivel de detallismo de un ensayo académico, porque la lógica es otra, ¿no? Si bien uno tiene que tener sí el rigor académico de no decir cosas que no son, no puede dedicar, por ejemplo, 50 hojas al shintoísmo, ¿no? Uno trabaja mucho con la síntesis, y la síntesis obviamente no parte de lo completo, y puede generar a veces el malentendido de creer que el recorte uno lo plantea como la totalidad, cuando en realidad no, ¿no? La idea es sumergir al lector, digamos, en el Japón moderno de una manera amplia, por lo tanto, en ningún tema se puede ir extremadamente a fondo, ¿no? No, sí, Un perfecto, poco lo la entiendo. idea es que no solamente se quede en lo anecdótico o en el hecho físico primario que sucedió frente a mí y que yo intento después reproducirlo en la cabeza del lector con técnicas literarias, so riesgo de caer en el orientalismo, ¿no? Sino que lo que intento también dentro de mis posibilidades, y dentro de las posibilidades del formato de un libro de 350 páginas, es que además tratar de interpretar algo y ponerlo en su concepto antropológico, tratando de ponerlo en la perspectiva japonesa para que deje de parecernos raro, ¿no? Es un trabajo ambicioso si uno pretende hacerlo en 350 páginas, porque justamente uno está obligado a una síntesis extrema que puede generar quizás cierto malentendido de creer que la parte que uno eligió es considerada el todo, y no, la verdad es que no. No, claro, sí, sí, le entiendo, pero es muy interesante desde su presentación porque es un disparador para después, bueno, seguir el debate, ¿no? La discusión respecto de qué es el Japón, porque claro, de todos modos todos lo estamos mirando de fuera, todos estamos haciendo una construcción de algún modo, ¿no? Pero en esa construcción, bueno, tratando de ser lo más fiel posible y en las contradicciones que surgen también, bueno, ir aclarando el panorama, digamos. Así que bueno, en ese sentido, muchas gracias, ¿no? Te hago una pregunta yo, Julián, ahora. No sé si me estás escuchando. Sí. Porque Chul Han, cuando habla de un cambio en el poder opresor, ¿no? Habla de que el neoliberalismo cambia ese poder opresor de otra manera, en donde lo convierte en una especie de maximizar, no sé, la autosuperación, el consumismo, y se deja de ver la figura de ese capitalismo salvaje, en donde el individualismo pasa a ser un factor casi esencial de esa opresión. Ahora, vos que fuiste a Japón y lo viste, ¿cómo lo condicionás eso al pueblo japonés, que también de repente, como vos hablás del confucianismo, es tan cooperativista, es tan, ¿cómo te puedo decir?, más colectivista en este sentido? ¿Cómo se conjuga ese individualismo con este pensamiento tan confuciano de que primero está la aldea, esta sociedad, y después el carácter individual, ¿no? Sí. Es como una contradicción, porque bueno, desde repente Chul Han también está formado más que nada desde la filosofía alemana, ¿no? Viene de Nietzsche, de Heidegger. Entonces de repente esta conjunción entre lo colectivo y lo individual, ¿cómo lo ves en Japón hoy? Mira, eso? Estas son las preguntas que valen, ¿no? Las difíciles. Hace 2 días entrevisté como 4 horas a una argentina que vive en China. Estuvimos hablando sobre el confucianismo y cómo logró China, pero también Japón y Corea del Sur, que resolvieron, en comparación a nosotros,
muy bien el tema del coronavirus, ¿no? Y yo le decía, ¿en qué medida, le preguntaba, ¿no? ¿En qué medida, pensás vos, el confucianismo ha servido para esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La solución a este problema, mientras no haya vacuna, es colectiva, ¿no? Nos cuidamos todos, es encerrarse, curiosamente, ¿no? Occidente no ha logrado actuar colectivamente como un puño unificado para enfrentar el problema. Creo que todavía no hemos tomado dimensión de la significación geopolítica y cultural del hecho de que, por ejemplo, China en 3 meses resolvió, entre comillas, el problemita del coronavirus. 3 meses. Nosotros vamos a ir 1 año, estamos hasta acá, Estados Unidos está hasta acá, y digamos que el opuesto, el individualismo exacerbado de Estados Unidos justamente lo llevó a fracasar terminantemente, ¿no? Entonces yo le preguntaba a esta chica en qué medida, ¿no?, el colectivismo confuciano, chino o surcoreano, pero hablábamos de China, habrá servido para doblegar el coronavirus, en qué medida hay cohesión y en qué medida hay consenso, y siempre están combinados en todo régimen del tipo que sea, en qué medida es mucho más a la fuerza que por convencimiento o de colectivismo. Dice, pero cuidado, vea, me dice ella, no entiendas colectivismo o comunitarismo de la aldea de arroz con una idea, digamos, occidental de solidaridad, de cuidar al otro por generosidad. Digamos, cuidado porque allá es distinto. Allá es como que vos mecánicamente haces lo que hace el otro porque así, así funciona de manera tan gregaria esa sociedad confuciana donde nunca hay que ser diferente al otro, ¿no? Una máxima confuciana dice, clavo que sobresale hay que hundirlo en un martillazo. Ella me dice, bueno, por supuesto que también influye mucho la coerción estatal, pero cuidado, no entiendas colectivismo confuciano con solidaridad, porque acá lo que reina es un individualismo terrible, me dice ella, terrible. De la manera en que se ha desatado el capitalismo en China, dice él, se ha desatado un individualismo feroz, dice, me atrevo a decir yo, peor que el que solemos ver en Occidente. Entonces, lo que yo quiero decir entonces es que no sé si hay una contradicción entre que una sociedad confuciana sea tan hipercapitalista, sino todo lo contrario, y esto no lo digo yo, eso está estudiado. Lo que se plantea en ciertas teorías sociológicas es que así como Max Weber, analizando el origen del capitalismo, observó en el siglo XIX que allí donde se desarrolló una ética protestante, ¿no?, que hacía un culto al trabajo como camino hacia la salvación, ¿no?, y donde a su vez proponían una modestia no consumista, lo que hacía que trabajaban mucho, producían mucho y guardaban. Y eso permitió acumular capital y a su vez aumentar la productividad del trabajo. Esa ética confuciana allanó culturalmente el camino para el surgimiento del capitalismo, especialmente en la Europa protestante, más que en la católica. Pues hay otros autores que plantean que justamente ese hipercapitalismo acelerado, radicalizado, caracterizado como el modelo tigrasiático, está basado en una ética confuciana donde es muy funcional a esta productividad toda esa jerarquización y el respeto y la obediencia a las reglas y a cumplir rigurosamente el papel que te corresponde en la estructura, el que te haya tocado. Entonces, el capitalismo, esto es una de las cosas más interesantes que creo que a mí más me impactaron, del Japón especialmente, cómo Japón hizo otra cosa totalmente distinta culturalmente con el capitalismo. Claro, raro sería que un país al este del este, que estuvo encerrado en sí mismo desde 1639 a 1858 por el decreto imperial de Sakoku, nadie entra, nadie sale, su pena de muerte, salvo unos poquitos holandeses. Raro sería que ese mundo que se desarrolló, sobre todo en el periodo Edo, tan encerrado en sí mismo, haya tomado caminos parecidos a los nuestros. Son distintos en todo. Y entonces, cuando el capitalismo les entró un poco a destiempo, ¿no?, cuando decidieron incorporarlo, cuando decidieron abrirse al mundo, cuando vino el almirante Perry a decirles con los barcos, o se abren y comercian con nosotros o los cañoneamos, vino lo que le pasó a China con los ingleses no tienen tierras, los colonizan, nosotros tenemos tierras, no necesitamos sus tierras, solamente queremos
comerciar, decidieron abrirse y vieron que estaban atrasados tecnológicamente y que no iban a poder pelear si había algún conflicto, entonces se fueron por el mundo a tratar de copiar todo régimen político, sistemas tecnológicos, por sobre todas las cosas, se incorporaron el capitalismo y lo hicieron a su manera, ¿no? De alguna manera lo radicalizaron, lo perfeccionaron, miniaturizaron. Entonces, ese capitalismo tigre-asiático, asiático, se desarrolló a una velocidad muchísimo más rápida que el capitalismo occidental, y por estas cuestiones también culturales que decíamos, ¿no? Esa adaptabilidad al cambio, a las nuevas tecnologías, allanaron, o sea, permitieron que ellos hicieran otra cosa con el capitalismo y que en muchos aspectos incluso los superaran, ¿no? Y la raíz de todo esto probablemente tenga mucho que ver con el confucianismo y un poco también con el shintoísmo y el taoísmo, sobre todo en lo que hace a no manejarse por estructuras mentales estancas, a no tenerle terror a las tecnologías y a asumir el papel laboral, digamos, con perfección, como decía antes, ¿no? Ese motenashi que uno encuentra hasta en el mercado más chiquito, el 7-Eleven, o en el hotel cápsula. Cada empleado es, digamos, que un poco menos que, y metafóricamente, un samurái cumpliendo su labor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el confucianismo, creo yo, no lo digo yo, lo dicen muchos autores, ha cumplido un papel muy importante en el desarrollo económico de esa sociedad, y es otro aspecto que hace tan fascinante estudiar el Japón. Bueno, muy bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián. Bueno, para entender un poquito la pregunta, bueno, yo soy ingeniero electrónico y trabajo en telecomunicaciones, y ahora en este momento estoy en un dilema en mi carrera entre seguir entre tanta tecnología o volver a lo fundamental, ¿no? Y Julián... No escucho bien, ¿eh? No se escucha. No sé por qué, pues siempre escucho bien. No se escucha, no, nosotros tampoco. Ah. Acérquese más al micrófono. Ok, ¿ahí se escucha mejor? Sí, sí. Sí, bueno, comentaba que yo soy ingeniero electrónico, trabajo en telecomunicaciones, en diseño de tecnologías, y digo, veo tan de cerca la tecnología que hoy en día estoy en el punto medio en que no sé si seguir en tecnología o volver a lo fundamental de la vida, digo, ¿no? Entonces, mi pregunta, Julián, es, con todo esto que tú ves, o tu experiencia en Japón, ¿tú ves que esta tecnología es una evolución digamos, es una evolución en favor de las personas, o por el contrario es una involución, ¿no? En el sentido de que ya las personas se tienen que adaptar al avance de la tecnología, ¿no? Si es en favor o no de las personas. A ver, es una pregunta de profunda índole filosófica y se puede abordar desde Heidegger o desde lo que escribe el filósofo argentino Esteban Gerardo. Las tecnologías, digamos, desde mi punto de vista, no vienen dotadas de sentido. La tecnología, por un lado, no es que nos viene dada, pero es inevitable que venga y que se desarrolle, ¿no? Nadie puede hoy detener el avance tecnológico, es algo que no podemos discutir, y es algo demasiado evidente el lado luminoso de la tecnología en todo lo que hace a salud, por ejemplo, ¿no? Eso está clarísimo, la comunicación en el buen sentido. Pero la robótica, por ejemplo, en tanto tecnología, tiene múltiples e infinitos usos para extirpar un cáncer o para crear soldados robots. Ya existen los soldados robots, se calcula que en las guerras del futuro directamente
van a estar deshumanizadas, o sea, van a ir ejércitos robóticos directamente a combatir. Yo tengo la sospecha que después, cuando los robots se maten entre ellos, después van a venir los humanos y se van a venir matando, así que no va a cambiar mucho, ni siquiera en ese sentido va a ser positivo. Pero la tecnología es indetenible, lo que es modificable es el sentido, el curso, es decir, por ejemplo, tenemos poderes, digamos que, como Google o como Facebook, ¿no? Byung-Chul Han dice, vivimos un nuevo feudalismo, ¿no? Los nuevos señores feudales son Facebook, Google, o sea, Zuckerberg, etc. Y nos dicen que la tierra es gratis. Nosotros venimos y la aramos felices de la vida, pero ellos vienen detrás y cosechan. Esto se llama la explotación, esto es la explotación de la comunicación. Nosotros nos sentimos felices de la vida, de estar exponiéndonos y estamos trabajando gratis, sin saberlo, en favor de estos señores que a su vez se vuelven tremendamente poderosos, y no solamente en términos económicos, sino también políticos, porque empiezan, dice él, ya a poder trabajar con técnicas de psicopolítica para entrar en la psiquis de las personas, no solo para venderle un producto, sino también para, acaso, llevarlos a votar en contra de sus propios intereses, a veces. Entonces, el uso de la tecnología va a depender de cada quien, y por sobre todas las cosas, creo yo, es necesario poder tener un sentido crítico y poder tomar distancia y decidir qué uso le voy a dar yo, cada uno, y los gobiernos, creo yo, deberían también poner límites al poder de facto que adquieren personas por su manejo de la tecnología y por su manejo de recursos económicos que están concentrados de una manera inédita a lo largo de la historia. Se lo ha demostrado el francés Piketty, con sus cálculos académicos, demostrando cómo se ha concentrado la riqueza justamente a partir de estas aspiradoras digitales de riqueza que, como decíamos antes, como Google o como Amazon, que no fabrican ni una silla, pero chupan riqueza. O sea, el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, justamente. El dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, quiere eliminar todos los empleados de su empresa, quiere bajarlos a cero. Lo ha dicho públicamente, de alguna manera se lo ha propuesto, no lo ha dicho públicamente, pero trabaja en ese sentido. Para eso hacen el Amazon Challenge, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es tratar de tener y de promover un sentido crítico del uso de las tecnologías y de las relaciones políticas y económicas que vamos a tener los seres humanos entre nosotros, y hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que mediante justamente las tecnologías cada vez más el mundo sea tan desigual y donde en el fondo puedan estar, digamos que, cavando su propia fosa, porque se van a quedar con todas las máquinas productivas, pero no van a tener quien consuma, ¿no? Entonces, redondeando, no podemos detener el avance tecnológico, nadie lo puede detener. Podemos ver cómo lo usamos. Eso es lo único que podemos llegar a hacer, y hay que debatirlo y actuar políticamente. Bueno, Harari habla de selección natural o selección de diseño, ¿no? A esta altura creo que no hay libertad, no hay democracia, porque en realidad todos estamos de alguna manera manejados, ¿no? Nuestra opinión hoy está muy algorítmicamente manejada, ¿no? Desgraciadamente. Sí, creo que falta todavía para que eso sea tan matemáticamente exacto, pero hay serios indicios de que la algorítmica tuvo mucho que ver con el triunfo de Donald Trump, y dejo los ejemplos acá porque además, pero hay serios indicios de que están pasando cosas novedosas y peligrosas. Bueno, no sé si hay más consultas o preguntas. Fue muy interesante, Julián, la verdad que me entusiasma el tema. ¿Algún tema, alguna pregunta más? Me parece que siendo las 21 horas, Alberto, Sí. habría que ir cerrando. Bueno, en nombre de la Asociación Japonesa les agradecemos a toda la participación, estamos muy honrados de que hayan estado acá, le agradecemos muchísimo a Julián que nos haya dedicado su tiempo, esperemos que sea el inicio de
de futuras reuniones. La verdad que resultó muy interesante. Como dice Cecilia, estaría bueno en algún momento hacer alguna mesa de debate redonda al margen de estas charlas o no. Vamos a estar en contacto. Y como último les diría, bueno, todas estas actividades que estamos haciendo en realidad tiene dos motivaciones. Una es, por supuesto, mantener contacto con nuestros socios, asociados y a todas aquellas personas que les interesen los japoneses. Y segundo, nosotros estamos recaudando fondos. Si bien estas charlas son gratuitas, vía mail, seguramente a todos los que han participado, si han dejado su registro, les va a llegar la posibilidad de colaborar con nosotros de la forma que puedan. Esta es una especie de charla a la gorra, así que cada uno, si quiere y puede, nos beneficiaría a nosotros que estamos en una situación crítica dado esta pandemia y la asociación no tiene cómo recaudar fondos en este momento, alguna pequeña ayuda, como decía alguna pequeña ayuda de los amigos, ¿no? Así que quedamos para más adelante, estas charlas van a continuar, en el futuro estableceremos contactos con Julián y volveremos a repetir de otro aspecto estas charlas. Y bueno, les agradecemos la participación y bueno, nada más. Esperemos vernos en el futuro, ¿sí? Muchas gracias, Julián, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Era un viejo sueño presentar el libro en la Asociación Japonesa